Continuamos en esta mesa de análisis político, hoy con Antonio Cardarello, Mariana Pomies, Romeo Pérez y Gabriel de la Coste. Bueno, hasta ahora venimos hablando de la oposición, pero ¿quiénes se perfilan como candidatos presidenciales en el Frente Amplio? Pese a que los principales dirigentes se mueven con cautela, las candidaturas presidenciales para las elecciones de 2019 comienzan a ser un tema de conversación en la fuerza de gobierno. En entrevista con el semanario Crónicas, el ministro de Economía, Danilo Astori, que meses atrás había sido señalado por José Mujica como posible candidato, descartó postularse a la presidencia en 2019. ¿Qué dijo Astori? No tengo intenciones de dedicarme a esa carrera porque me siento muy cómodo con el inmenso honor de haber sido senador, ministro y vicepresidente de la República. Mientras tanto, el semanario también consultó al presidente del Banco Central, Mario Vergara, que, a diferencia de Astori, sí dejó la puerta abierta a una candidatura. ¿Qué dijo Vergara? Son cosas que la vida dirá en base a procesos políticos que se den en el país o en el marco del Frente Amplio. Otro que también suena fuerte como candidato es el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. De hecho, una encuesta realizada por Equipos Mori arrojó que Martínez es el tercer político más popular en el país, con un 37% de simpatía, detrás de Tabaré Vázquez, que tiene 49%, y de Mujica, que alcanza el 50%. El propio senador del MPP aseguró la semana pasada que le encantaría ser candidato, pero que no le da la nafta. Bueno, ¿qué les parecieron estos primeros comentarios con este mínimo dejar entrever de Mario Vergara respecto a lo que puede ser una aspiración política, ocupar otro cargo, ¿no? Que no lo tenga solo en lo que es el equipo económico del gobierno? Antonio. Sí, bueno, Astori es un poco era el candidato natural, ¿no? Durante los últimos lustros, era junto a Mujica y Tabaré Vázquez los tres políticos con mayor aceptación por parte de la opinión pública, que generaban mayor simpatía y menor antipatía, si así se quiere decirlo. Por primera vez Astori no está entre los tres primeros y es desplazado por Daniel Martínez. Picotear un poco sobre todo los candidatos pese al boicot. Ahí tenemos que Astori tiene a su favor el ser una figura muy reconocida, de la que todo el mundo tiene una opinión. En su contra está el haber perdido en las dos instancias en las que se presentó y en el ser y el tema de la edad, ¿no? Ya se está hablando que eventualmente después de 2019 estaría cumpliendo los 80 años. Respecto a la candidatura de Vergara como integrante del equipo económico, generalmente lo que se observa en la región es que ministros de Economía o integrantes de equipos económicos se han transformado en buenos candidatos en momentos de crecimiento, de expansión o de cortar una inflación. Ejemplo más claro, Fernando Henrique Cardoso en Brasil, ¿no? Creador artífice del Plan Real en el 94, candidato y ganador en ese mismo año de las presidenciales. Hay que ver, en este momento no estamos en un momento de expansión de la economía, si bien ya hay algunas proyecciones, no solo de gobierno, sino de otros analistas económicos, de que las cosas irían mejor en el momento de celebrarse la elección, y ahí eso podría jugar a favor de una eventual candidatura de Vergara. Y respecto a Daniel Martínez, el cargo de intendente de Montevideo, pese a lo que se dice que es la tumba de los cracks, en realidad ha lanzado a muchos candidatos, a muchos intendentes a la presidencia de la República. El propio Tabaré Vázquez. El propio Tabaré Vázquez, pero si vamos para atrás, cuando se dice en la década de los 40, 50, era la tumba de los cracks, Andrés Martínez de Struega fue intendente de Montevideo en el 46 y electo presidente cuatro años después. Daniel Fernández Crespo fue el único jefe de gobierno de Montevideo por el Partido Nacional y fue el primer consejero de gobierno 4 años después, cuando el Partido Nacional retuvo el gobierno. O sea que no es tan cierto eso de que ser intendente en Montevideo es una contra. No es como en el caso de Buenos Aires, que ningún gobernador de Buenos Aires ha sido electo presidente. En Uruguay tenemos bastantes casos.
porque da una visibilidad muy importante durante todo, ser intendente en Montevideo en todo el país, y porque, según lo que se rumorea, Daniel Martínez está recibiendo algunos consejos del propio Tabaré Vázquez, algunas de las cosas que él hizo cuando era intendente de Montevideo, como recorrer el interior. Te referís sobre todo a una nota que apareció esta semana en el semanario Búsqueda, ¿no? Que señala, maneja ese paralelismo, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la presidencia del Congreso de Intendentes, ¿no? Claro. Que le da cierto protagonismo a Daniel Martínez y lo lleva también a ir al interior del país y estar recorriendo. Un símil subnacional de los consejos de ministros del Interior sería celebrar el Congreso de Intendentes, que habitualmente se celebraban solo en Montevideo, en distintos departamentos. De hecho, ya estuvo estos días, estuvo en Salto, estuvo en Paysandú, se lo vio por ahí, y por ahí iban las aclaraciones a lo así que como puede ser reconocerlo por parte como uno de los creadores de la política energética o de renovación de la política energética del Uruguay. Que tiene a su contra, el que por parte de la oposición se lo trata de atar a la gestión de Pluna. De ANCAP, perdón. ¿Gabriel? Hoy más temprano, hablando de Novik, Antonio hablaba de cómo esto se parece al mercado de pases en el fútbol. Y esto también se parece al mercado de pases en el fútbol, pero de otra manera, que es que siempre aparece mucho bolazo, mucho rumor. Esa es la época que todavía no empezó el campeonato, que todavía ahí hay que hablar de algo. Y los dirigentes son tiran a la opinión pública, a ver qué responde la gente. Entonces también nosotros ahora estamos formando parte del juego que va a terminar solidificando o no candidatos. Lo cual, por cierto, no tiene nada de malo. En ese marco, yo creo que por eso es bien importante tampoco hacer de cuenta que sabemos mucho más de lo que sabemos. Se juega mucho en el rumor, en lo que cada uno habló. Me acuerdo que hace 2 semanas estaba instalado que Astor y Mujica iban a ser los candidatos. Y vos decías, eso es imposible, y todo el mundo decía, no, sí, eso es así, va a ser. Y ahora parece que no. Y después puede pasar que sí, los desmentidos se desmienten todo el tiempo. Mujica ya en 2009 había dicho que no iba a ser candidato y después fue candidato. Así que trabajemos con los supuestos lo más amplio posibles. Y yo creo que en el marco de esos supuestos, para mí el elefante en el salón es que el Frente Amplio está midiendo muy mal, que el gobierno tiene muchos problemas, que el Frente Amplio tiene más problemas que nunca para lograr acuerdos internos, que hay problemas graves en la coalición en sí, y no solamente en la coalición, sino en la relación entre la coalición y sus aliados sociales. Si uno habla con gente en el sindicalismo, si uno habla con gente del movimiento de la diversidad, en el feminismo, en la intelectualidad, en muchos lugares donde el Frente Amplio tiene ascendencia, nadie está contento. Entonces, para mí, más allá de todos estos nombres que se hablan, que además son nombres bastante identificables con el mainstream oficialista de centro, de alguna manera, hay que tener en cuenta que, dada esta situación, alguna otra cosa va a tener que emerger. No me imagino en un Frente Amplio con tanto descontento una interna entre políticos tan moderados y tan parecidos entre sí y tan identificables con un gobierno que tiene descontentos a muchos Frente Amplistas. Por eso quiero aprovechar que está Mariana, no sé si cuánto podrás responder o no, pero no sé. Y me gustaría saber un poco más de quiénes son estos descontentos, porque yo lo que me vengo rompiendo la cabeza hace meses es, crecen los descontentos, nadie los logra captar, nadie los saber muy bien qué está pasando ahí. ¿Qué puedes decirnos? No sé si esta es la dinámica de tertulia. No pasa nada. No sé, Mariana, antes de hablar de los descontentos, de lo que podés decir de las encuestas de opinión pública que no, a mí lo que ni afirmo ni descarto, como como se dice comúnmente, de que efectivamente Mujica y Astori no vayan a ser candidatos nuevamente. O sea, lo que yo creo que está claro es que a los dos les gustaría. Y eso es un primer paso importante, porque nosotros siempre le decimos cuando asesoramos a los políticos, para ser candidato hay que querer, porque si no la gente se da cuenta y no crece, ¿no? Entonces yo creo que el querer es una cosa que juega a favor. Por otro lado, celebro que hayan nombres más jóvenes. O sea, a mí como investigadora social me preocupa el envejecimiento de los partidos o de los candidatos y la dificultad que han tenido los 3 partidos en gestionar o generar a los sucesores, ¿no? Entonces, creo que es sano para el Frente Amplio que aparezcan candidatos de menos de 60 años, y eso para el Uruguay es joven, ¿no?
Pero bueno, creo que Daniel Martínez era naturalmente desde hace tiempo y depende de la gestión. Es cierto que la intendencia no es la tumba de los cracks, pero depende cómo te vaya en el partido, si volvemos a las analogías de fútbol. Y la intendencia cada vez es más difícil también en Montevideo y hay que ver cómo termina. Si sigue como hasta ahora, parecería que podría salir sin daño. Hay que ver qué pasa porque con la intendencia nunca se sabe. Yo creo que tiene a su favor que fueron tan criticadas las gestiones de sus antecesores que haciendo un poquitito nomás ya lográs... Sí, pero también los montevideanos están desconformes. Un poquitito nomás, no sé si alcanza. Creo que igual el hombre está haciendo, más allá de su gestión, trabajando mucho su imagen. Está haciendo una buena comunicación y generando... Creo que Vergara en eso tiene una desventaja, que está en un área y que tiene una personalidad mucho más técnica y mucho más difícil de captar, pero más allá de eso, como analista de afuera, celebro que haya jóvenes que quieran ser candidatos en el Frente Amplio. Dos cosas que se mencionaban en uno de los informes que nos mandó la producción, es que es el que genera menor antipatía, es el que tiene, junto con Tabaré Vázquez, mejor saldo. Creo que da en el caso de Daniel Martínez, Daniel Martínez sí. da más 16. Sí. Y una cosa que los que pasaban este dato comentaban, a la fuente esta comentaba, era que había un 20% de la población que no lo conocía, lo cual es siempre muy positivo, porque lo peor que te puede pasar es que te conozcan y te rechacen. Y genere rechazo. Ese 20% hipotéticamente tenés todo para ganarlo o para crecer. Claro, pero no depende solo de él. Y esa es en los partidos, en el Partido Nacional o en el Partido Blanco, los candidatos en general, hoy por hoy, dependen solo de ellos para hacer crecer su figura. Los candidatos que están en el partido de gobierno tienen otras dificultades. Vergara tampoco está en un lugar fácil, más fácil que Daniel Martínez, pero tampoco es un lugar fácil. Ahora, creo que hay otros nombres, creo que el MPP va a tratar de poner figuras de ellos a jugar en el partido y que no hay que... quedarse con que son estos, ¿no? Porque además falta un montón. Romeo. Sí, la verdad que tengo poco para agregar. Comparto los enfoques, sobre todo los dos últimos. Veo mucho más construida como posible candidatura presidencial la figura de Daniel Martínez que la de Vergara. La de Vergara para una candidatura presidencial me parece que por ahora circula en pequeños ámbitos, no sé, o de pronto es creación también de algún comunicador o algunos pocos comunicadores. No creo que esté en ningún espacio más amplio. Lo dejó entrever él, ¿no? Con la pregunta que le hicieron, donde, a ver, considera que sería tenido en cuenta para un cargo electivo, eso era lo que manifestaban, y él dijo, mi intención en los próximos años es estar donde haya que estar, pero seguir contribuyendo en lo posible a este proceso que describía recién. Obviamente uno tiene, por su formación, por sus vínculos, por su rol, los resultados que ha tenido, oportunidades de salir al exterior, bueno, pero eso lo descartó. Dice, hay planteamientos que recibo por opciones profesionales muy interesantes y sin duda mucho mejor remuneradas, pero no están en mis opciones en este momento. Quiero seguir en Uruguay y entiendo que, así como he tenido privilegios de influencia en el terreno de la política económica, en el futuro puedo pensar que lo puedo seguir teniendo tanto en el terreno de la política económica como en la política en general. ¿Candidato a presidente?, le preguntan. Bueno, son cosas que la vida dirá, dice. Hay procesos políticos que tienen que analizarse porque uno no puede tener la aspiración de estar en tal o cual lugar independientemente de las circunstancias. Uno pretende estar en un lugar, pero siempre sobre la base de que sea un mecanismo de contribución. Por eso, insisto, en mi perspectiva es estar en Uruguay, seguir tratando de contribuir en el proceso de política económica y en el proceso político, y la vida dirá, en base a esos procesos políticos que se den en el país o en el marco del Frente Amplio, qué rol podré tener en el futuro. Pero no es algo que me quite el sueño, pero sí tengo una opción de continuar desde el punto de vista, lo voy a hacer. Bueno, sí, es interesante la introspección de Vergara y el diálogo con ese comunicador. En la interna del Frente ya se manejaba como sí. Y además es un tipo que tiene llegada más allá de lo que suelen tener los miembros del equipo económico en el mundo social del Frente Amplio. Igual para mí hay algo que es bien interesante, que es que todos estos nombres de los que estamos hablando son funcionarios.
es curioso que el Frente Amplio no estén apareciendo dirigentes de otros lugares de lo social, de donde supuestamente el Frente Amplio históricamente recluta. Es como que hubo un momento histórico en los cuales el Frente Amplio reclutaba de la sociedad, sindicalistas, docentes, y hay un momento en el cual sus candidatos empiezan a salir del propio aparato de gobierno del Frente Amplio, lo cual es lógico porque viene gobernando hace 12 años, pero también, por eso también todo depende de cuál sea la temperatura interna entre esos votantes y la gente que está pensando ahora en cómo se va a ver el Frente Amplio en unos años. Pero a mí me cuesta creer que la oferta se limite a esto, y además que un tecnócrata del equipo económico vaya a ser quien se quede con la torta. Me resultaría extraño. Sí, Romeo. en realidad, claro, tú decís, no parece verse un segundo fenómeno Mujica. Porque lo único que rompe en el Frente Amplio, la sucesión de candidaturas muy, digamos, del establishment, de la fuerza política, es el fenómeno Mujica. Todas las demás han sido candidaturas... ¿Quién te dice que no haya un fenómeno Andrade? Fenómeno, ¿quién sabe? Bueno, puede ser, pero digo, no se percibe. Por Vos ahora mismo lo decís. No sé si se repetirá. En cuanto a Martínez, bueno, ya se han señalado algunas de sus ventajas, pero ya se ha señalado también, estoy simplemente subrayando, tiene un cargo difícil y yo creo que más allá de algunos éxitos de comunicación, en su gestión, digamos, el balance sigue siendo negativo, que por contraste con algunos intendentes anteriores de Montevideo salga bastante bien parado, más en las intenciones que en los logros, es admisible, pero no es un gobernante por ahora exitoso.